estando Jesús con los discípulos en Cesarea de Filipo, le preguntó a ellos, ¿quién dicen que soy yo? Y algunos dijeron Juan el Bautista, otros dijeron Elías, y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y él dijo, Pedro se adelantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le contestó, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y dice en el versículo 18, lo voy a leer textual, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ese momento estaban parados en un lugar donde había sido sitio de culto de muchos dioses paganos, y justamente era conocida como Puerta del Hades, lo cual no significa puerta del infierno en realidad, porque Hades es un lugar donde van las almas que han muerto, donde están en un espacio, como estaba Lázaro o como estaba el rico. El infierno realmente es el Gehenna o lago de fuego. El Hades es el lugar de la muerte. Lo que Jesús quiso decir en ese momento era que la muerte no iba a prevalecer en contra de la iglesia. Nuestros pastores ahora cuando estuvieron en Israel estuvieron frente a esa puerta y sacaron una foto, yo recuerdo que ellos la mostraron. Sin embargo, nosotros vemos una realidad en el siglo XXI. Vemos cómo la comunidad cristiana ha sido invadida por el mundo. El mundo de las tinieblas se ha introducido en la iglesia. No podemos decir en este momento que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, porque realmente el reino de la muerte muchas veces se ha introducido en la iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo puede ser? Lo que sucede, la única explicación posible, es que hay iglesias que tienen nombre de vida, pero que están muertas. No son realmente congregaciones, iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros sabemos bien que las iglesias están formadas por piedras vivas. Y esas piedras vivas somos cada uno de nosotros, sus hijos. Nosotros somos piedras vivas que conformamos ese edificio que es la congregación de los santos, que es la iglesia, en la cual Cristo es la roca, la piedra fundamental y la cabeza. No solamente es la piedra fundamental, sino que también es la cabeza y la que le coordina todo el organismo bien, dándole sentido y dándole propósito. Ahora bien, si nosotros somos las piedras vivas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo una iglesia, una congregación de santos puede tener nombre de vivo pero estar muerta? La única forma que esto es posible es cuando las piedras no están vivas, sino que simplemente se ha transformado la iglesia, la congregación de los santos, en un mero club en el cual, ya sea un sábado, un domingo o el día que nos venga bien, nos reunimos a tener estudios, canciones, proyectos espirituales desde el punto de vista del hombre. Ahora bien, ¿de dónde sale esto? Hay naciones, como Guatemala, por ejemplo, que tienen más del 85% de su población que profesan la fe cristiana. Estados Unidos es un país que mayoritariamente se profesa cristiano. Si nosotros salimos a la puerta de nuestra congregación o a la puerta de nuestra casa y a la gente que pasa y le preguntamos, ¿es usted cristiano?, nos va a decir que sí, porque en realidad en nuestra sociedad decir que es cristiano es lo mismo que decir que es un ser humano. Le puede decir, no soy un perro, soy un cristiano. Y si usted le pregunta a la gente que pasa, ¿Cristo es el Señor?
seguramente un gran porcentaje, aunque ahora hemos sido invadidos por una corriente oriental, ¿no es cierto?, que ha introducido en nuestro país cosas extrañas como el orientalismo, el hinduismo y etcétera, todas esas pensamientos que vienen de Oriente, seguramente la gran mayoría va a decir que Cristo es el Señor. Sin embargo, no significa esto que sea el Señor de su vida. Y es por eso que la sociedad nos muestra esa realidad. Estados Unidos es el país que más cantidad de cristianos tiene, está inmersa en una ola de violencia en que todas las semanas vemos cómo una persona toma un rifle de alto poder y mata a diestra y siniestra. Ayer salió que han apuñalado a 4 bebés, cosa que es absolutamente incomprensible si nosotros pensamos que Estados Unidos es el país que más cristianos tiene en el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema lo tenemos que buscar en la base. O sea, el edificio está constituido por piedras vivas y esas piedras tienen que estar vivas. Y es por eso entonces que vamos a retrotraernos al tiempo en que un día nosotros decidimos dedicar nuestra vida a Cristo, entregar nuestra vida a Cristo. ¿Cuál fue el método que utilizamos? O sea, un día, yo recuerdo, en mi caso personal, en la ciudad de Catamarca, donde yo vivía con mis padres, sigue estando una Liga Argentina pro la Evangelización del Niño, LAPEN. Esa liga se dedicaba a evangelizar a los niños. Yo en ese momento tenía 9 años, hubo una campaña que se realizó para evangelizar niños en la ciudad de Catamarca y a los 9 años yo levanté la mano e hice mi decisión de fe repitiendo la oración que el predicador le estaba diciendo en ese momento. Nosotros hemos predicado esto y hemos enseñado esto. Cuando estamos en una predicación evangelística, terminamos la reunión diciendo, ¿alguien quiere recibir a Cristo en su corazón? Y entonces, generalmente, utilizamos el versículo de Apocalipsis 3:20, dice, aquí estoy a la puerta y llamo, cualquiera que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, que no tiene nada que ver con lo evangelístico porque Jesús está hablando a una iglesia y esa iglesia que tiene problemas. Entonces lo que Jesús está es llamando a esa iglesia al arrepentimiento, llamando a esa iglesia a ser confrontada por la realidad que está viviendo. No tiene nada que ver con el mensaje evangelístico. Entonces, si uno ha presentado la situación del hombre como un pecador, la situación del hombre como un perdido que merece el infierno, cuando uno dice quiere a alguien recibir a Cristo porque Cristo le va a salvar, Cristo le va a solucionar sus problemas, Cristo va a ordenar su vida, si tiene problemas con su esposa los va a solucionar, si tiene problemas con sus hijos los va a solucionar, si tiene problemas económicos lo va a solucionar, ¿quién diría que no? Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa. La realidad nos muestra que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, todos estos problemas no se solucionan así tan fácilmente, sino que por el contrario pasamos a ser, en el mejor de los casos, cuando es una decisión genuina, pasamos a ser enemigos de Satanás, pasamos a ser objeto de persecución por parte de las huestes celestiales de maldad, porque no quieren que uno más se vaya a la grey de Cristo. En 1835, Charles Finney sistematizó la práctica del asiento del penitente.
fue como manifestación de la conversión lo que en la primera época era el bautismo. A partir de ahí, en todas las predicaciones evangelísticas, se pedía a la gente pasar al frente como una manifestación pública de conversión. Moody, del Ministerio de Chicago, cambia el banco del penitente por el cuarto de las averiguaciones, donde la persona que quería convertirse pasaba a un severo interrogatorio por parte de los diáconos, donde decidían si era real o no la necesidad espiritual del penitente. Todo este sistema de Finney, de Moody, fue lo que luego utilizaron los paladines del evangelismo del siglo XIX y XX, que se llaman los tres Billy. Fue Billy Sunday, Billy Graham y Billy Bright. Billy Sunday predicaba sobre las cuatro verdades espirituales a principios de 1800. Dios te ama y tiene un plan. El hombre es pecador y está separado de Dios. Jesucristo es la única provisión de Dios al hombre y debemos recibir a Jesús como Salvador y Señor. Él utilizaba el método de Finney y Moody. En sus campañas hacía la oración de fe y la oración del pecador. Hacía pasar la gente al frente. Billy Graham creo que ha sido el evangelista que más llegada ha tenido en el mundo. Prácticamente ha cubierto todo el mundo con su equipo y con sus predicaciones. Él había creado un aceitado sistema evangelístico en el cual se comenzaba con alabanzas, se seguía con una predicación y durante la predicación había ujieres, había asesores que se dirigían a las personas aclarándoles el mensaje e incitándoles a recibir a Jesucristo. Una vez que recibían a Jesucristo, pasaban adelante para manifestar su fe. En 1962, Billy Graham vino a la Argentina. Recuerdo que vino a Córdoba, yo tenía 7 años, fue en la cancha de Belgrano. Estábamos prácticamente todos los creyentes evangélicos de Córdoba en ese momento. Y recuerdo muy bien cómo fue, porque fue muy, muy impresionante para mi mente. Se pasó una película que había sido filmada en la Argentina con actores de teleteatro de Argentina. El actor principal era Jorge Barreiro, los que tenemos algunos años nos acordamos de él, y Fernanda Mistral. La película se llamaba Lucía y relataba la historia de una joven que era evangélica, creyente, miembro de una iglesia, y este hombre, Jorge Barreiro, se había enamorado de ella. Y bueno, toda la película cuenta cómo él tiene que convertirse para poder llegar a Lucía. En esa campaña se inauguró un clásico de los coritos evangélicos que es Solo el poder de Dios. Fue creado para esa campaña. ¿Recuerdan? Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba de yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Ese era el método evangelístico que se utilizó durante todo el siglo XX. Ahora bien, yo me convertí con una oración de fe. Y el otro día compartiendo con hermanos, una hermana me dijo, yo me convertí con la oración de fe. Hermanos, Dios utiliza cualquier medio cuando Él tiene un propósito con una persona. No tiene importancia. El problema es cuando la oración de fe se le da un valor que no tiene. El hecho de pensar lo que hemos predicado y enseñado. Yo como maestro, como predicador, lo he enseñado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Levanta la mano, pasa al frente. ¿Aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador? La persona dice sí. Repite conmigo esta oración.
y se le da a esa oración el carácter, la capacidad de salvar a esa persona. Entonces le decimos, después que te dijo amén, le decimos, ahora sos salvo y tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Anda con el Señor. Y esa persona se va a su casa igual que como vino, pero creyendo que sus pecados han sido perdonados. Ya vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que Jesucristo perdona los pecados del hombre. Jesucristo redime al pecador, Jesucristo justifica al pecador. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero para que eso ocurra es necesario que sucedan otras cosas que vamos a ver ahora en la práctica que tenían los apóstoles, los discípulos y el mismo Jesucristo. La predicación de Juan el Bautista era bien clara. Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si la persona estaba arrepentida, inmediatamente la bautizaba. El bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan. Cuando Cristo vino a bautizarse a Juan, Juan le dijo, no necesita ser bautizado, porque realmente él no tenía ninguna cosa de qué arrepentirse. Sin embargo, Jesús le dijo, es necesario que yo lo haga. Y él lo hizo. Y el Padre reconoció en Jesús y dio testimonio a todos los que ahí estaban, que ese era su Hijo amado en quien se complacía él. Lo que más aclara el proceso de la conversión es el pasaje de Nicodemo con Jesús en Juan capítulo 3. Y es necesario que lo leamos con mucha dedicación, con mucho cuidado, porque realmente ahí está el verdadero secreto del proceso de la conversión. Dice en Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense que él fue directamente al problema. Nicodemo empezó a hacer una introducción, ¿no es cierto?, reconociendo la autoridad de Jesús como maestro, pero Jesús fue directamente, porque conocía el corazón de Nicodemo, fue directamente y le dijo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo fue sorprendido, le dice, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, una reafirmación sobre lo que es la conversión, que es un nuevo nacimiento. Lo dijo en el versículo 3, lo repite en el versículo 5. Dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En 3 oportunidades Jesús le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y en el versículo 5 dice alguna cosa muy interesante. Vamos a leerlo textual. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua? Bueno, hay muchas explicaciones. Nuestro hermano Picardo escribió un libro entero para explicar el bautismo de agua, ¿no? Le hablé por teléfono y le dije, ¿qué significa lo que dice acá? Me dijo, compra el libro. Así que tuve que comprar el libro y leerlo entero. Entonces, hay muchas explicaciones acerca de lo que Jesús quiso decir, ¿no? Algunos dicen que es el nacimiento natural, o sea, el líquido amniótico sería nacer del agua. Otros dicen que el agua es la palabra de Dios,
nosotros nacemos por el mensaje vivificador de la palabra de Dios. O sea que el agua sería la palabra de Dios. Pero no debemos olvidarnos que la palabra de Dios es el testimonio de Jesús. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Y dijo, el Señor Jesús dijo, el que vengan a mí los que tienen sed y beba. El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, cuando estaba en el pozo de Jacob con la samaritana. Lo que quiere decir esto es que debemos ser bautizados para perdón. Es muy importante que nos demos cuenta que cuando venimos arrepentidos a Cristo, necesitamos liberarnos de toda la carga del pecado. Como dice Jesús en el Sermón de la Montaña, traed las cargas a mí, mi yugo es liviano, ligera mi carga. Nosotros cuando nos arrepentimos de toda nuestra vida anterior, venimos a Cristo para ser bautizados en Él. Nuestra agua, somos el 70% agua en sentido natural, y en sentido espiritual somos agua. Por eso cuando nosotros le pedimos al Señor, cambia nuestra agua, renueva nuestro interior. Y cuando tomamos la cena, estamos vivificando nuestras células y renovando nuestra agua, porque estamos siendo bautizados en Cristo Jesús. Y luego, bautizados en espíritu. No solamente para perdón, porque eso es nada más que una señal de lo que ya ha pasado, que hemos sido perdonados, pero luego somos bautizados en el Espíritu para que podamos tener poder para hacer los propósitos para los cuales Jesús nos redime. Cada uno de nosotros, y en eso estoy de acuerdo con lo que decían los evangelistas del pasado, Dios tiene un plan, claro que tiene un plan para tu vida, tiene un plan para mi vida, y la inteligencia y la sabiduría espiritual y el poder que nosotros tenemos en Jesucristo es haber encontrado el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nosotros estamos en el propósito y estamos en su plan, tenemos poder. ¿Se dan cuenta qué diferencia había entre la iglesia primitiva y la iglesia del siglo XXI? ¿Sabes lo que sucede? Que la mayoría de las conversiones del siglo XXI son conversiones administrativas. Nosotros pasamos al frente, levantamos la mano, decimos, yo creo que Jesucristo es el Señor, y creemos que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida y que somos salvos. Y no tenemos un verdadero cambio de vida. Seguimos viviendo igual, seguimos pensando igual. A lo mejor enmascaramos nuestro carácter de alguna manera, dejamos de fumar, dejamos de beber, en algunos casos, porque hay iglesias que no tienen problema con el cigarrillo, no tienen problema con... hasta iglesias de homosexuales hay. Entonces, ¿dónde está el secreto de la diferencia de poder? En la conversión. Las iglesias del siglo XXI tienen gente que no está convertida. No está convertida. Y este estudio, queridos hermanos, es para confrontarnos. ¿Saben? Yo recién les relataba que yo a los 9 años tomé la decisión de seguir a Jesucristo. Y basándome en esa decisión, yo pensaba que era cristiano, pero a lo largo de mucho tiempo tuve dudas, porque había basado mi fe en una decisión, cuando mi fe tiene que estar basada en Jesucristo, en Jesucristo. Y Jesucristo nos bautiza, Él nos bautiza, nacemos del agua, nacemos de Él, porque Él es agua viva, y nos bautiza en espíritu, que es poder, porque el Evangelio, dice Pablo, es poder, es poder. Entonces, como hemos visto, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, en Juan 3:5, 3:7, 3:3, 3:5 y 3:7. Y
En el 3:16 dice, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo el que crea. O sea, y aquí agrega al arrepentimiento, al bautismo en el agua, al bautismo en el Espíritu, la fe. La gran comisión dada por Jesús a los apóstoles lo encontramos en Marcos capítulo 16, del 15 al 18. Y ahí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuál fue la predicación de Pedro? La primera predicación de Pedro en Jerusalén. Lo encontramos en Hechos capítulo 2, 38 al 42. ¿Qué dice? Cuando compungidos de corazón dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho al crucificar a Jesucristo, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense cómo Pedro había entendido bien lo que Nicodemo no había entendido. Él lo dice bien claro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, bautismo en agua, y recibiréis el don del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu. La prédica de Jesús es nacer de nuevo. La de los discípulos era arrepentíos, convertíos e inmediatamente después eran bautizados. En Hechos 2, 41, 8, 12, 8, 36, 9, 18, 10, 47, 16, 15, 16, 33, tenemos ejemplos de cómo aquellos que creyeron y se convirtieron fueron inmediatamente bautizados. Tenían bien claro que convertirse era nacer de nuevo y que nacido de nuevo era necesario bautizarse. Ahora bien, ya dijimos que bautizarse es bautizarse en el Señor, bautizarse en Cristo Jesús. Ese es el bautismo en agua y el Espíritu nos da poder. Ahora, además, el bautismo es una señal profética de nuestra salida de la esclavitud. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo primero que tuvo que hacer fue cruzar el Mar Rojo. Y cruzar el Mar Rojo significó ser libre de la esclavitud de Egipto. El bautismo en agua es para nosotros el cruce del Mar Rojo. Proféticamente estamos diciendo, no soy más esclavo, he nacido a la libertad gloriosa en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y libres nos hace Jesús al bautizarnos de nuestros pecados, al limpiarnos de nuestros pecados. Fíjense que las distintas interpretaciones tienen parte de la verdad, porque aquellos que dicen que el agua en realidad es la palabra, Jesús es el verbo. Él es la palabra. Por lo tanto, no hay una incompatibilidad, sino que por el contrario está reafirmando lo que Jesús es y lo que Jesús hace en nuestras vidas. Él nos limpia de toda esclavitud del pecado. Finalmente, los discípulos tenían claro, que había que nacer de nuevo y que nacidos de nuevo eran bautizados. Ahora bien, la otra ecuación que falta aquí es la fe. Dice en Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque por gracia, por regalo inmerecido, sois salvos. O sea, el merecimiento por nuestras acciones es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Es necesario derramar sangre para perdonar nuestros pecados. Y en sentido figurado, cuando el Señor Padre Dios, ¿no es cierto?, le provee a Adán y Eva de vestiduras, ha matado a un cordero y es imagen de lo que luego sucedería con Cristo para revestir nuestra desnudez y ser libres del pecado. Es bien claro lo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la fe, no de vosotros. ¿Qué significa esto? Es muy interesante en Efesios, cuando Pablo habla de la armadura, habla de la fe, el escudo de la fe. Y es muy interesante también que hay dos tipos de escudos. Hay un escudo chico que se utilizaba para los desfiles, que era un escudo redondo de bronce, muy bonito, que era para los desfiles ornamentales. Ese escudo se llamaba aspis. Y hay otro escudo que es un escudo tosco que está preparado de acuerdo a la altura de la persona, que es semicilíndrico, donde el guerrero se introducía dentro de él y quedaba prácticamente protegido por delante y ambos costados. Atrás no, porque atrás estaba un hermano que lo estaba protegiendo, otro soldado. Ese escudo, que se llamaba terios, era un escudo tosco, pero era el que se usaba para apagar los dardos del fuego del maligno. Era un escudo que era para luchar. Pero el escudo terios, el escudo aspis, perdón, era el escudo de los desfiles. Ahora bien, fíjense qué interesante. Cuando dice, y esto, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, significa que el escudo, hay dos tipos de fe también. Así como hay dos tipos de escudo, hay dos tipos de fe. Cuando nosotros nos convertimos, utilizamos la fe que Él nos da. Si nosotros quisiéramos tener fe para convertirnos siendo pecadores, no podríamos. Es necesaria la obra del Espíritu Santo, que nos da convencimiento de pecado, que nos ayuda a arrepentirnos y que nos da fe en Jesucristo, una fe prestada porque no la tenemos, no la podemos tener, porque no tenemos conocimiento del Hijo. Ese escudo chico, esa fe que se llama fe salvífica, es la que Dios nos da para que nosotros comencemos la vida del cristiano. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos queridos, Dios nos buscó porque tiene un propósito. Él te buscó, Él te conoce desde que te creó. Dice, mi embrión vieron tus manos. Él te conoce desde el mismo momento de tu concepción. Y Él tiene un propósito para tu vida. Y Él te dio fe para que le conozcas. Nuestro pastor siempre habla de ese pasaje donde Jesús dice, les hablo en parábolas para que no crean, no sea que siendo que crean tenga que salvarlos, porque ya estaban condenados por sus acciones, por su corazón. Pero el Señor te dio fe para creer. Me dio fe para creer, pero con un propósito. Ese propósito está bien especificado en Efesios 2:10, porque somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta que la vida del cristiano no puede ser estéril? ¿Se dan cuenta que la vida del cristiano no puede no tener propósito? Dios preparó de antemano ya las buenas obras que nosotros tenemos que vivir para su gloria. Él ha preparado un propósito para tu vida, para mi vida, y el secreto de una vida victoriosa es encontrar y saber y discernir el propósito por el cual Dios te salvó.